Esto le ocurrió al centurión que traspasó a Jesús con la lanza. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo capítulo 27, versículos 54 al 56. A medida que profundizamos en el estudio, las riquezas del significado de estos 3 versículos comienzan a revelarse. Al examinar estos versículos y sus correlatos, encontramos 4 respuestas a la muerte de Cristo que nos brindan una comprensión detallada de las reacciones que persisten incluso en la actualidad. Estas respuestas abarcan la fe salvadora, la convicción superficial, la lealtad comprensiva y el temor egoísta. Cada una de estas 4 respuestas, 2 de ellas provenientes de incrédulos, reflejan de manera paralela las respuestas que la gente muestra hoy en día hacia la cruz de Cristo. Por otro lado, esta narración histórica no solo proporciona una perspectiva del pasado, sino que también ofrece aplicaciones prácticas y relevantes para nuestra época actual. Examinemos detenidamente el texto, comenzando con la mejor respuesta que un incrédulo podría ofrecer, la respuesta de la fe salvadora, ejemplificada quizás por el centurión y algunos de los soldados mencionados en el relato. El centurión se convierte en el foco inicial de nuestra atención. Este oficial no es simplemente otro soldado romano común. Su título de centurión indica que era el comandante de 100 hombres, lo que señala su importancia dentro de las filas de los soldados romanos. Sin embargo, este centurión es único y distinto de otros en su posición, ya que se le ha confiado una responsabilidad especial. El texto nos revela que él, junto con los soldados bajo su mando, estaban a cargo de custodiar a Jesús. Este centurión particular y su grupo de soldados han estado cumpliendo con esta responsabilidad desde el inicio del juicio ante Pilato. Muchos dicen al comienzo de la mañana del viernes. Por otro lado, han estado a cargo de Jesús durante varias horas, permitiéndole al centurión adquirir una profunda comprensión de la situación que rodea a Jesús. Es posible que haya escuchado los clamores y acusaciones de los judíos, así como las conversaciones privadas entre Jesús y Pilato sobre su realeza. En definitiva, ha estado presente en todos los acontecimientos relacionados con Jesús, ya que ha sido responsable del prisionero. Entonces, estos son los mismos individuos que crucificaron a Jesús, quienes colocaron la corona de espinas en su frente, lo golpearon en la cabeza con una caña, le propinaron bofetadas, lo escupieron, se burlaron de él y le pusieron la túnica sobre las heridas abiertas provocadas por los azotes que desgarraron su carne. Son los mismos hombres que apostaron por sus prendas de vestir en una demostración sorprendente de indiferencia. Francamente, son ignorantes, desinformados y no han sido instruidos, al menos desde la perspectiva judía. No son religiosos, son paganos y forman parte de esta escena no porque tengan algún interés en Jesús, ni siquiera lo conocen. Son parte de la escena porque, como soldados romanos, están obligados a obedecer a las órdenes de su comandante y Pilato o alguien bajo su mando los puso a cargo del prisionero. Para ellos, Jesús no es más que una figura extraña que afirma ser rey, como acusan los romanos, y cualquiera de ellos que lo está observando podría darse cuenta de que, de hecho, es todo menos un rey. Es importante recordar que cuando Jesús llegó a la puerta de Pilato temprano en la mañana del viernes, ya había pasado toda la noche siendo objeto de burla ante los líderes judíos y fue sometido a un juicio de burla. Después de recibir golpes en el rostro y ser abofeteado de tal manera que su rostro quedó desfigurado, hinchado y con tonos azulados y negros, Jesús estaba irreconocible y distaba mucho de tener el aspecto de un rey, vestido como un hombre común. Incluso le colocaron una túnica como rey en tono de burla, según la ironía de Herodes. A pesar de la provocación y la oportunidad de afirmar su realeza, Jesús permaneció en completo silencio. No se expresó como un rey, no intentó destacar su posición y tampoco pidió auxilio.
lo cual podría haber hecho, especialmente considerando quiénes eran sus seguidores. Su silencio podría haber llevado a los observadores a concluir que tenía problemas mentales, ya que enfrentó tanto abuso sin pronunciar una palabra. Cuando Pilato le habló, Jesús mencionó un reino que no pertenecía a este mundo, lo cual pudo sonar como grandiosidad para quienes no entendían su identidad o su origen. La falta de comprensión sobre la persona con la que estaban tratando llevó a estos paganos ignorantes a jugar con él, burlándose de alguien que pretendía ser rey. Estos individuos, probablemente asignados a Jesús bajo la supervisión de Pilato, podrían haber sido enviados desde Cesarea, la ciudad costera a más de 70 kilómetros de distancia, que servía como cuartel general romano para la ocupación de Israel. En su ignorancia específica sobre Jesús y su asignación bajo Pilato, es posible que no fueran originarios de Jerusalén, sino de Cesarea. El ministerio de Jesús se centró principalmente en Galilea y sus alrededores, así como en Jerusalén. Es posible que estos soldados nunca antes hubieran visto a Jesús y tuvieran escaso conocimiento sobre él, si es que sabían algo. A pesar de ello, formaron parte de los eventos que se desarrollaron. El centurión, por ejemplo, tiene conciencia de la hostilidad de los judíos hacia Jesús. Ha escuchado sus gritos de crucifíquenle, crucifíquenle. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Han presenciado cómo Pilato ha intentado afirmar la inocencia de Jesús en varias ocasiones sin éxito. Están al tanto de que los judíos han acusado a Jesús de proclamarse el Hijo de Dios y Rey, considerándolo una amenaza tanto para Roma como para el judaísmo. No obstante, para ellos resulta ridículo y absurdo pensar que un hombre golpeado, aparentemente patético e impotente, crucificado y objeto de burlas, cubierto de moscas y sangre, pudiera ser algo más que un criminal común, un farsante, un impostor o simplemente un desconocido. Mientras están allí custodiando a Jesús, algo comienza a suceder que altera sus percepciones y pensamientos sobre él. En el versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Detengámonos en ese momento específico. Cuando la oscuridad envolvió instantáneamente el ambiente, semejante a la medianoche a pesar de ser pleno mediodía, fue entonces cuando el sol cesó de emitir su luz y un terremoto sacudió la tierra, provocando que el suelo se abriera y las rocas se resquebrajaran, abriendo incluso las tumbas. Además, el velo en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. En medio de este escenario extraordinario, ellos, al presenciar el terremoto, reconocieron que algo inusual estaba sucediendo, algo que estaba más allá de lo ordinario. Según el relato de Mateo, este grupo estaba presente, participando de manera literal en estos fenómenos que tenían lugar a su alrededor. Continúa diciendo el versículo 54, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Cayeron en un estado de terror absoluto, experimentando un pánico que provocó el aceleramiento del ritmo cardíaco, sudoración profunda y una intensa ansiedad. Estaban sumidos en un miedo muy profundo. La palabra pánico aquí tiene un fuerte énfasis y las circunstancias implican que este miedo no se limita simplemente al temor humano común, como el causado por un terremoto o la oscuridad. Más bien, el temor que experimentan está impregnado en un asombro espiritual, un temor reverencial que va más allá de lo físico y trasciende el miedo humano ordinario. En este momento llegan a la conclusión de que Jesús no es simplemente otro criminal, rebelde, un hombre desequilibrado o impostor. Los fenómenos sobrenaturales que están presenciando son abrumadores para ellos. El centurión, habiendo escuchado las palabras de Jesús en la cruz, palabras que resonaron profundamente en su corazón, y habiendo sido testigo de los milagros y maravillas que se están llevando a cabo, reconoce que algo está muy mal. Siente que el universo entero está convulsionándose en respuesta a lo que está sucediendo. Este temor revela un sentido de pecado en su corazón. En ese temor reverencial que uno experimenta al saber que podría estar sujeto al juicio de Dios, aunque eran paganos, este sentimiento penetró profundamente en sus corazones, siendo más que un simple temor humano.
La conciencia de su pecado, al participar en lo que hicieron a este hombre, junto con un sentido de culpabilidad que indica que algo estaba seriamente mal, los llevó a dar un paso adicional. Temblando intensamente, expresaron, y el centurión, según otros relatos evangélicos, también lo expresó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Primero, el temor señala el pecado, luego la confesión apunta hacia la salvación. Quisiera afirmar que este acto sugiere la salvación. Si un temor hubiera sido únicamente un miedo humano, podrían haber clamado por ayuda, gritado o incluso haber huido del lugar, pero no fue simplemente un temor humano. En Marcos capítulo 15, versículo 39, que proporciona otra perspectiva de la misma escena, se menciona que fue justo después de escuchar a Jesús decir, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, que el centurión exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Por lo tanto, no solo fueron los fenómenos presenciados, sino también las últimas palabras de Jesús las que sellaron la verdad en sus corazones. Creo que el Espíritu Santo de Dios actuó sobre este centurión y algunos de los otros soldados presentes en la escena para afirmar esto. Es impresionante ver cómo este gentil llegó a la fe debajo de la cruz de un Salvador muerto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nos ayuda a comprender la gracia, la misericordia y el amor de Dios. La realidad sorprendente es que Cristo, Dios y el Espíritu Santo, la Trinidad, trabajan juntos para demostrar una gracia que va más allá de nuestro entendimiento, redimiendo incluso a aquellos que crucificaron al Hijo de Dios. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto, nos regalen un like, pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestros estudios e informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.